Hola a todos, sean muy bienvenidos a otro video más. Espero estén súper bien. Hoy vamos a estar trabajando estos hermosos aretes o pendientes elaborados en estos cuencas o piedritas de madera. Por eso ellas no pesan, están livianas. También lleva hilo o estambre, lo que tú deseas ubicar. Están livianas, ellas no pesan, están muy bonitas. Vamos a los materiales. Estos son los materiales: pinza punta plana, pinza redonda o pinza punta fina para hacer las argollas, tijera, las argollitas, los anzuelos, alfileres de bisutería, lo hay en plata y en dorado. Aquí tengo más anzuelo. La madeja de bordar podemos usar bien sea en madeja de bordar o en estambre como este. Vamos a ocupar también unas cuantas piedritas de madera. Vamos a estar ocupando también estas perlas, vienen por números. Esta es número 8 y esta es número 6. Entonces necesitamos 2 unidades del número 8 y 2 unidades del número 6. También vamos a estar ocupando una aguja punta roma. Vamos a iniciar rellenando la parte de la madera, que es el cuerpo principal del arete. Mire la diferencia. Este material que ustedes observan en este color muy bonito, le decimos kaki, creo que le dicen otro nombre, no recuerdo en el momento, es trabajado con este material. Yo voy a estar explicando con este tono fucsia para que tengan en cuenta cómo se hizo. Aquí rellené 3 vueltas para que tape totalmente la madera y no se note. Vamos a pasar sobre la aguja este hilo, hacemos un nudo. Entonces vamos a pasar acá por todo el orificio. En esta mitad vamos a pasarlo para que me ayude a sostener ahí. Aquí viene lo más principal. Todo lo vamos a pasar siempre por el mismo orificio de la madera. La voy apretando y la voy corriendo hacia atrás. Hagan de cuenta de que están bordando encima de la madera. A medida que voy pasando, lo voy corriendo con las uñas. Paso. Así. La voy corriendo hacia atrás. Mire cómo paso, saco allí. Así tengo que rellenar a toda la madera. Si ustedes observan que la madera se nota mucho, entonces le agregan más hilo. Aquí ya llegué la primera vuelta. Si ustedes miran, se le ve todavía la madera. Tiene que quedar tapado de esta manera. Entonces aquí ya hice la primera vuelta. Para la segunda hacen lo mismo, sino que aquí le ponen cuidado para que el hilo no se vaya a enredarse o se le vayan a hacer un rollo aquí, entonces no le va a tapar muy bien la parte de la madera.
vuelve y hace en el mismo sentido hasta que vaya rellenando total. Si miran cómo se ve de bonita, allí ya va tapando toda la madera. Como aquí ya se me va a acabar el hilo, aquí rematamos de esta forma. Corto y empiezo lo mismo hasta tapar. Bueno, aquí les enseño ya terminado de hacer la parte de este arete. Como ustedes observan, queda así. A la vez se parece como un capullito de rosa. Muy bonita, se aprecia. Así podemos hacer para varios tonos. Ahora sí vamos a empezar a hacer el armado. Entonces vamos a ubicar esta perlita acá y la pasamos por acá debajo. Ahí vamos a poner este. Con esta pincita voy a estar haciendo la argollita. Voy a doblar hacia acá. Si ustedes observan que esto es muy largo aquí, entonces cortan un pedazo acá arriba. Aquí la vamos a doblar. Vamos haciendo la argolla. Aquí lo vamos a cerrarlo ya. Con esta pinza me ayuda a cerrar. Y queda el arete terminado. Así queda el arete terminado. Hemos llegado en la parte final del video. Espero lo puedan hacer y quedan así de bonitas. Lo hacen a su gusto y el color de su preferencia. Este solamente es una idea y es una demostración que les hago, pero recuerden siempre que cada uno tiene su gusto y su estilo. Muchísimas gracias por acompañarme.